Señores, agradezco muchísimo la oportunidad de que se nos permita expresar nuestros puntos de vista sobre este tema tan controversial. Como todos sabemos, cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula hasta alcanzar unos 4.000 millones de células, 4 billones de células, con el mismo código genético que conforma los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad, que se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez. El yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta y se adquiere si al embrión, al feto o al niño se le deja vivir. De acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y de ginecobstetricia, al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la 7ª semana de su vida y a partir de la 8ª semana de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la Ley General de Salud considera que es feto a partir de la 13ª semana. Después se llamará recién nacido. En esa secuencia, a partir de una sola célula, es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando y como toda vida regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada célula actúa en interacción con las demás células en una realidad del carácter único del nuevo ser humano. El embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales solo sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Individuo es cada ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana, por lo tanto es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que desde una sola célula estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya se tiene aquí a la vista de todos. Yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán que sí, es una persona. Ahora yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de su madre, ¿era una persona? La respuesta de todos será que sí, es una persona dentro de su madre. Y así nos iremos hacia atrás, día con día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que lleguemos, por ejemplo, a la semana 20, la 18, la 16. ¿Acaso por haber llegado a la semana 11 ya dejó de ser persona? Por supuesto que no. Es el mismo individuo de la especie humana. El origen de su vida se remonta al cigoto y ahora, después de 9 meses, ya está aquí con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 y 12 semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no.
Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de 11 semanas de vida intrauterina que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente que no. El embrión es una persona, un individuo en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto, y así irá creciendo. Por eso defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser humano es ante todo una exigencia de civilización. He visto con equipos de ultrasonido lo que es la vida humana desde la tercera o cuarta semana de su existencia, y he sentido en mis manos la vida de miles de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he atendido más de 30,000 partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud de la vida de las madres y de sus hijos desde su etapa de embrión. Los médicos estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Nunca estaré de acuerdo que por una votación legislativa se apruebe interrumpir la vida de embriones y fetos humanos porque no son deseados. Comprendo lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido miles de veces a través de las numerosas pacientes embarazadas que he atendido en mis muchos años que llevo de médico. La experiencia personal me ha enseñado que cuando una mujer se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un aborto, porque se trata de un embarazo no deseado, si esta mamá recibe una explicación del valor de la vida de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo mediante el aborto. Por el eufemismo que se utiliza, percibo la clara manipulación de términos con la frase interrupción legal del embarazo. Es diferente que a una mujer se le diga, le voy o le vamos a interrumpir legalmente su embarazo, a que se le diga, le voy o le vamos a matar a su hijo no deseado con autorización de la ley. Lo mismo ocurre con las instituciones y en última instancia con el cirujano, que dice, voy a interrumpir legalmente un embarazo o voy a hacer un legrado, a que diga, por ser indeseable, con autorización de la ley, voy a matar a un embrión o a un feto de menos de 12 semanas. Se nos ha proporcionado información oficial que expresa que en este primer año acudieron a instituciones médicas del gobierno del Distrito Federal 11,500 mujeres para solicitar la interrupción de su embarazo, y de ellas 3,724 desistieron, lo que es el 32%. Sin embargo, dicen que les hicieron el aborto a 7,776 mujeres y solo 31 casos tuvieron complicaciones que se superaron y lamentablemente reportan la muerte de una jovencita porque el cirujano no respetó el protocolo. No obstante, se mataron a 7,776 individuos de nacionalidad mexicana. No nos dan información de las secuelas que van a sufrir estas mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarros, perforaciones del útero, síndrome psicológico, posaborto, que en algunos casos requerirán tratamiento psiquiátrico. Como médico ginecólogo estoy convencido de que los derechos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que se aprueben o desaprueben por una votación. Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático. El decir y considerar que la vida humana de un ser humano antes de las 12 semanas no es persona humana, que es una cosa o que no vale nada, es un absurdo más grave y la absoluta injusticia. El embrión humano es causado por personas humanas que son su causa porque se fertiliza un óvulo humano por un espermatozoide humano. Aquí se aplica el principio lógico del raciocinio jurídico que establece que la causa de la causa es la causa de lo causado. Defiendo a los embriones porque defiendo a la humanidad. El futuro de nuestra patria y de la humanidad nos contempla implacable.
¿Qué será de México si se continúa convirtiendo en legal y permisible lo que siempre ha sido delito? ¿Cuáles otros delitos ya están en lista de espera para ser aprobados legalmente? La autorización del aborto no debe continuar por las graves consecuencias que tendrá al atentar contra la propia especie. Yo sigo confiando en que en mi país hay una Suprema Corte de Justicia que defenderá el derecho a la vida y demás derechos humanos, que de suyo tienen los embriones y los fetos, porque son humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Buenas noches, hermanos, nuevamente con ustedes aquí a través de Koinonia Radio, dándoles la bienvenida, y seguimos en este gozo de la resurrección de nuestro Señor. En esta ocasión estamos con ustedes Flor de María y Claudia Ramírez. Buenas tardes. Estamos aquí gozosas con ustedes, y pues vamos a darle continuidad a tanto a lo que acabamos de escuchar con el doctor Fernández, como lo que ya nos vino comentando Claudia desde hace unos 2 programas sobre la cultura de la muerte. Claudia, ¿sobre qué punto vamos a hablar? Porque son muchos los de la cultura de la muerte, sí, pero ahora, ¿qué es lo que vamos a comentar? Sí, como les habíamos comentado desde la semana pasada, para que estuvieran listos con su pluma y papel, para aquellas personas que están muy interesados en esta formación provida, y el tema de hoy es la anticoncepción de emergencia. Aborto disfrazado de anticoncepción, es lo que veremos el día de hoy, así como también el tema de la eutanasia, Bueno, entonces vayan teniendo ahí su papel, en qué tomar nota, y vamos a iniciar con una oración. Nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor a través de esta oración. La vamos a tomar del manual de 40 días por la vida. Recuerden, es una campaña de oración que acaba de terminar hace unas semanas, y vamos a estar repasando estas oraciones precisamente a favor de la vida. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestros pueblos tengan vida digna. Amén. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. En efecto, tal como la oración lo dice, queremos ser discípulos que sigamos la paz, y nuestro lema es: si quieres la paz,
defiende la vida. Así es. Así que en algunas pláticas entre amigas, entre comadres, hablamos a veces de esto precisamente. Es una pena que entre católicas nos preguntemos, oye Claudia, ¿tú con qué te cuidas? Y hablando de cuidar, nos referimos a la anticoncepción. Así es. Pero ¿de qué se trata? Porque dice aquí que es un engaño. ¿A qué se refiere eso? ¿De veras nos estarán engañando? Peor que eso, ¿nos dejamos engañar, Claudia? ¿Será? Sí, de hecho, aquí tenemos un documento, una información en donde vamos a exponerles brevemente, porque no tenemos mucho espacio, a qué se refiere la anticoncepción de emergencia, aborto disfrazado de anticoncepción. Para quienes nos escucharon la semana pasada, estuvimos mencionando el MEXFAM, que es una filial de la IPPF en México. Esta organización es una de las que promueven más el aborto en el mundo hispano. Y para este tema, de lo cual vamos a representar un resumen, quisiéramos remitirles a la información que pueden buscar en internet, en la página de Vida Humana Internacional, en su página web e impresa, especialmente el artículo La anticoncepción de emergencia. Ese es el nuevo engaño del movimiento antivida. Atención, si ya estamos hablando de que es un engaño, lo ideal es que nosotros mismos verifiquemos y no nos dejemos engañar. Una cosa muy diferente es que caigamos por ignorancia, pero ahora estamos alzando la voz por aquellos que aún no tienen voz y precisamente alerta, hermanos, no caigamos en ese engaño. Anticoncepción de emergencia es un engaño. El primer engaño es que se va a ingerir esta pastilla naturalmente que después de la relación sexual. Entonces, si es después, ya no es una anticoncepción. Ya hubo ahí la concepción, precisamente. Ese es el primer engaño. ¿Qué más nos cuenta? La anticoncepción de emergencia se refiere al uso de píldoras, que es lo que nos comentaba ahorita nuestra amiga Flor. Píldoras anticonceptivas o del dispositivo intrauterino, cierto tiempo después de un acto sexual, en el que no se usaron anticonceptivos con el objeto de impedir el embarazo. Pero en realidad el uso de estos anticonceptivos, en caso de que haya habido una concepción, produce un aborto, por cuanto actúan impidiendo la implantación del óvulo fecundado. Esto quiere decir del nuevo ser humano en el útero de su madre. Ajá, y estos datos son de carácter científico. Cualquier médico, cualquier ginecólogo con ética les va a explicar este funcionamiento y les va a hacer ver que en efecto está provocando un aborto. Algunos médicos le llaman microaborto, pero es como si dijéramos, estás poquito embarazada. O te voy a matar poquito. Sí, o sea, sí. Es absurdo. Son términos que, como inicia este comentario, son de engaño. No caigamos en esa trampa. Y lo mencionamos no únicamente porque nuestra iglesia nos está alertando como buena madre que es con nosotros. La iglesia no se opone a ellos como si fuera un capricho, como un niño que quiere hacer un berrinche. Nos explica y nos orienta por qué se opone a estos métodos y naturalmente que van contra la salud de la mujer. Los que promueven la anticoncepción de emergencia niegan que ésta sea abortiva. La razón de ello es que este método lo promueven mucho en los países donde el aborto aún no es legal, como en la mayoría de los países de América Latina. En cambio, en Estados Unidos y en otros países donde el aborto sí es legal, la anticoncepción de emergencia se promueve porque la idea del aborto sigue siendo repugnante para mucha gente. ¿Cómo es entonces que las organizaciones de la cultura de la muerte engañan a la gente en relación con la anticoncepción de emergencia? ¿Cómo contestamos a esta pregunta? Existen organizaciones como la IPPF, la ONU y otras, alegan que la anticoncepción de emergencia no es abortiva porque según ellas el embarazo no comienza sino hasta la implantación. Como el aborto es la interrupción del embarazo que resulta de la muerte del niño, y como la anticoncepción de emergencia actúa antes de la implantación, estas organizaciones dicen que esto no es un aborto, sino anticoncepción. Es en donde ya hacen su juego de palabras, sí. Y en donde pues obviamente es un engaño muy claro. Y entonces, ¿quién está ganando? Pues desde luego las farmacéuticas que están produciendo estas pastillas. Aquí son intereses económicos
Y como acabamos de escuchar, fíjense hasta qué esferas están estos intereses desde la ONU, un organismo internacional que abarca a la mayoría de los países del mundo, desde luego al cual se encuentra afiliado nuestro país, México. Desafortunadamente. Sí. Dejando de lado el tema de la anticoncepción realmente inmoral y dañina para la mujer, también estamos frente a otro engaño de este movimiento antivida. Se trata de una manipulación de las palabras para cambiar la percepción de la realidad. Se llame o no aborto, el impedir que un ser humano se implante en el útero y luego sea expulsado de él no es otra cosa que matarlo. Es un hecho incontrovertible, atestiguado en todos los principales diccionarios de medicina de la actualidad, que la vida del ser humano comienza en la concepción, no en la implantación. En el artículo que ya señalamos tenemos un listado parcial, me refiero al artículo de la página web de Vida Humana Internacional. En este listado parcial de estos diccionarios médicos, así como abundantes citas de expertos en farmacología y en embriología, que afirman lo mismo. Estos expertos también afirman que la palabra aborto es el término adecuado para referirse a toda acción realizada desde la concepción hasta el término del embarazo, que cause la destrucción del embrión o del niño. O sea que todo médico, cualquier profesionista que estudió medicina, supo desde el principio de su carrera que en la concepción empieza la vida humana. Y entonces cuando está promoviendo un aborto, él sabe que está matando. Quizá no se lo haga saber a la paciente, quizá le va a decir es un microaborto, no siente. Es una bola de células, es la típica frase, ¿no? Sí, o solo es un tejido, no va a sentir dolor, pero él sabe que está engañando. Ahora, él puede pretender engañar, pero ustedes, hermanos, ya no se dejen engañar, no caigan en esa trampa. Y sabemos como cristianos que el padre de la mentira, ¿quién es, Claudia? Es el enemigo de nuestro Creador. Entonces, no vayamos tras él, no le sigamos esos pasos. Incluso, pues ahorita en el primer segmento escuchamos al director de ginecobstetricia, el doctor Carlos Fernández del Castillo, en donde lo está exponiendo muy claro. Es un médico. Para aquellas personas quienes pueden decirnos que nosotros siempre estamos escondidos detrás de nuestras creencias religiosas y por eso estamos defendiendo la vida. Pero este testimonio que acaban de ustedes escuchar en el primer segmento es de un médico, o sea, es el director. Y con largos años de experiencia, ¿sí? Que él lo declaró así. Entonces, también aquí podemos contrarrestar esos argumentos que quieren minimizar la defensa de la vida. Bueno, también está el lado científico, del cual también nosotros tomamos herramientas. Ok, pues con el tema de anticoncepción de emergencia no podemos extendernos mucho, pero más adelante en algunos otros programas podemos avanzar. Ahorita por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí y retomamos el tema de la eutanasia en el siguiente segmento. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estás escuchando Comunidad Radio. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos.
Continuamos entonces repasando en qué consiste la cultura de la muerte y estamos repasando precisamente puntos clave. Desde luego hay mucho más, pero por lo pronto los que se refieren específicamente al ataque a la vida humana. Mencionamos anteriormente la anticoncepción de emergencia y vamos ahora con el extremo de la vida. Cuando alguien o de plano ya ha transcurrido muchos años vivo o se piensa, se supone que ya no debe vivir. Que eso es otro extremo, es otro ataque a la vida. Pues el otro punto que queremos explicar es el tema de la eutanasia, los que matan en nombre de la piedad. Finalmente vamos a tocar este tema, exponerles con breves palabras, porque pues obviamente tenemos muy poquito tiempo. No se pretende cubrir aquí todo este tema, sino que nosotros programa a programa los vamos a ir canalizando a ciertas páginas web, documentos, para que ustedes también puedan formarse de manera personal. Para más información, otra vez les comento, los podemos remitir a los artículos que hay en el portal de Vida Humana Internacional. Y quisiera señalar que el principal y más reciente documento de la Iglesia sobre este tema es la Declaración sobre la Eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicada el 5 de mayo en 1980. Lo tenemos en la página web de Vida Humana Internacional, en la sección de documentos de la Iglesia. Este documento tiene un valor no solamente cristiano, sino también humano, porque sus argumentos apelan a la razón y a la ciencia. Esto demuestra una vez más que siendo Dios el autor de la fe y de la razón, no puede haber verdadera contradicción entre ambas. Este documento define la eutanasia como cualquier acción que de suyo o en la intención cause la muerte con el objeto de presuntamente eliminar los últimos sufrimientos. Por consiguiente, la eutanasia es matar directamente, es un homicidio, es un crimen, nunca está justificada. Lo que especifica este tipo de homicidios es que se realiza para eliminar los sufrimientos del paciente. Por ello es que se le ha llamado eufemísticamente muerte por piedad. Y es una presunta piedad. Que es otro disfraz. Que es otro disfraz. Aquí atención. Ahora, en el tema de la eutanasia también mucha controversia, pero también ignoramos mucho sobre eso, porque aquí con mayor razón nos acercamos a los términos médicos, a cuestiones de diagnóstico. Realmente no es una suposición, sino que algún médico ya nos diagnosticó un fatal desenlace o un duro desenlace en el aspecto físico del sufrimiento. Y a veces es lo que se pretende eliminar. Ahora, ¿qué podría haber también detrás de eso? Acuérdense del tráfico de órganos y que también lleva esa trampa, ¿verdad? Así es. Pero ¿qué más implica entonces la eutanasia? No debemos dejarnos engañar tampoco por términos como eutanasia pasiva o activa. Estos términos son válidos en cuanto denotan las distintas maneras en que este crimen se comete, pero la calificación moral del acto en sí es la misma, es un crimen contra la humanidad. El suicidio asistido es un tipo de eutanasia y está claramente descrito y condenado en el documento que señalamos anteriormente, si bien o no con ese término, pero aquí lo mencionamos en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que fue publicada el 5 de mayo. Para quienes estén interesados pueden buscar este documento. La eutanasia es una amenaza creciente en países como Holanda y Estados Unidos. Este último, el suicidio asistido, ha sido aprobado desde hace algunos años en el estado de Oregón. No nos extraña que en este estado como en Holanda, desde que este crimen fue aprobado, los casos de suicidio asistido han aumentado considerablemente. Con la eutanasia ocurre lo mismo que con el aborto. Una vez que se legaliza, aumenta paulatinamente hasta convertirse en una especie de epidemia. Porque se piensa que lo legal pareciera que es bueno,
pero recuerden que no todo lo legal es moralmente bueno, no porque esté permitido quiere decir que nos va realmente a traer un beneficio. Eso es lo que hace que se aumente, se vuelve como popular, como si fuera una moda, y nos aleja del raciocinio, de realmente reflexionar, ¿acaso realmente lo necesito? O si me va a traer un beneficio a mí o a mi familia, porque en el caso de ya dar por terminada nuestra vida, pensemos en nuestros seres queridos. Así es. Perdón. Ok. El argumento en la base de la ideología a favor de la eutanasia es el mismo que del aborto. Yo soy dueño de mi cuerpo. Pero en el caso de la eutanasia, este argumento cobra más fuerza porque en este caso no hay un ser dentro de otro, como en el caso de una mujer embarazada, sino que se trata de una sola persona que quiere matarse o que la mate para evitarse los sufrimientos. ¿Cómo se contesta este argumento? La respuesta a este argumento es la misma que dimos al principio: la dignidad intrínseca y absoluta de toda persona humana. La dignidad humana nunca se pierde, ni por enfermedad, ni por pobreza, ni por nada. Ahora bien, como cada persona tiene esa dignidad, ese valor no debe destruirse, porque lo que vale no se destruye, que lo habíamos comentado en programas anteriores, que es el principio del racismo. O sea, porque él no tiene educación, no tiene dinero, está enfermo, no sirve. Entonces tenemos que eliminar lo que estuvimos hablando la semana pasada de la eugenesia. Así es, que actualmente, desafortunadamente, nuevamente algunos códigos, algunas leyes lo retoman. En el caso, regresémonos al tema del aborto, es una causal, precisamente que está permitido el aborto porque mi bebé pudiera venir con algunas características que no deseo yo, como alguna malformación. Y no es que sí lo deseemos, pero también es una persona y puede sobrevivir y podemos darle ayuda y podemos darle el amor que necesita, aunque tuviera alguna malformación. Sí, porque no por el hecho de que ya esté enfermo tenemos que matarlo. En todo caso, no existirían hospitales o clínicas. ¿Qué razón tendría la medicina? No existiría medicina, exacto. Sí, sí. El argumento en favor de la eutanasia, que dice que una persona tiene el derecho a matarse o pedir que la maten porque ella es la que lo ha decidido, es un argumento circular y por tanto falaz. El argumento está diciendo que algo se puede hacer porque la persona que lo quiere hacer decide que quiere hacerlo, pero ello es lo mismo que decir que una acción es buena porque yo decido que es buena. En otras palabras, la voluntad de la persona se ha convertido en la fuente de lo que está bien y de lo que está mal. Este argumento es el mismo que el diablo simboliza por la serpiente. Le presentó a Adán y a Eva: seréis como dioses. El ser humano se convierte en el árbitro del bien y del mal. Sí, y esto ya vemos un anticipo de esta forma de pensar, ya se ha reflejado en alguna ley del Distrito Federal, para variar. Así es. En la mal llamada Ciudad de la Esperanza, pues resulta que están acabando con las esperanzas de muchas personas, y allá está la ley de voluntad anticipada, donde precisamente puede firmar a alguien que se le aplique un tipo de eutanasia. Ojalá que se quede solo ahí, ojalá que no haya muchas personas que estén acudiendo a esto, porque lo que están violentando es su propia vida y están decidiendo ser dioses, como nos acaba de leer Claudia, de comentar. Ellos deciden cuándo termina mi vida, ¿no? Están violentando su propia vida, su propia relación con nuestro Señor de esta manera. Recuerden, no porque sea legal quiere decir que me va a traer un beneficio. Quiere decir solamente que alguien lo promovió, que alguien decidió ponerlo en la ley, pero no implica que sea realmente bueno para mí. Sí, en días pasados estuvimos viendo una conferencia del padre Jorge Loring, muy conocido por todos ustedes, que pues ya se encuentra ya con Dios Padre, y él comentaba el caso de Holanda, como ahorita les comentamos, que en Holanda pues ya está legalizado lo que es la eutanasia, y nos comentaba el padre Jorge Loring que las personas ya mayores de tercera edad, ellos
cuentan con un carnet y lo cargan a todo momento, en donde ellos se protegen de que no les apliquen esta eutanasia. Que así es su protección. Sí, o sea, ellos no quieren llegar al hospital y como ya los ven grandes de tercera edad, pues automáticamente ya va como que ahora sí al matadero. Entonces ellos traen un carnet en donde se protegen. Ellos, hay una asociación, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una asociación en donde ellos se protegen para no ser víctimas de la eutanasia. Y luego el riesgo en el que están los países europeos es que ya no hay tasa de reemplazo, es decir, ya no hay bebés, las personas prefieren tener mascotas en lugar de bebés y entonces quieren matar a los mayores, pero no quieren que nazcan nuevos personas, nuevos individuos para poblar ese lugar. Entonces no hay tasa de reemplazo, cuidado, se están quedando solos. Va a llegar un momento en que en lugar de correr a los inmigrantes los van a querer atraer, ¿verdad? Sí, incluso otro caso que comentaba el padre Jorge Loring en Estados Unidos, en donde un muchacho joven quería irse de vacaciones y no sabía qué hacer con su papá. Entonces igual lo llevan al matadero simplemente por comodidad, porque él quiere irse a tomar vacaciones. El egoísmo. Así es el egoísmo. Y desde luego, pues, ¿quién es el padre del egoísmo? Ya sabemos también. Sí, incluso hay varios ejemplos, pero pues desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Ahorita ya vamos a otro pequeño corte, no se vaya, y regresamos con este tema. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz. Programa del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Coinoría Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Coinoría Radio, levantando la voz para evangelizar. Coinoría Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Coinoría Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Coinoría Radio, nueva línea telefónica. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Retomamos entonces el tema eutanasia para, pues, realmente vamos a dar un dato alarmante. Creo que por aquí nos hicieron la grandísima caridad de otorgarnos, ya ven, la tecnología y la audacia de estos jóvenes que nos están apoyando aquí en Controles. Y un dato alarmante, Claudia. Sí, ahorita que estábamos tomando el tema de la eutanasia en el caso de Holanda, hay un dato muy importante. A partir del 1 de abril del 2001, cuando se aprobó esta ley en Holanda, hasta el día de hoy, se han realizado 2.100 eutanasias por año. O sea, no es a partir del 2001, sino cada año se matan 2.100 personas. Ahora entienden por qué estas personas de la tercera edad deben traer su protección, su carnet. Oye, yo quiero inventar uno para los bebés, ¿no podrán venir dotados? Pues no, un carnet. O sea, ahora sí que los promotores de cultura de la muerte inventan sus artefactos para eliminarlos. Tal vez va a sonar un poco feo, pero que a los niños se les puede introducir un carnet dentro del vientre de su mamá, por favor. Mientras tanto, seamos la voz de los que aún no tienen voz. Mientras tanto, hagámoslo nosotros por ellos, defendámoslo. Pero
Pero para darle un cierre al tema de la eutanasia, ¿qué otro dato nos tienes, Claudia? Pues mira, que hay una falsa solución de la eutanasia. No es como la pintan sus promotores. Para ellos es un asunto que concierne únicamente a la decisión del paciente o a los que deciden por él, en el caso de incompetencia mental. Pero un paciente terminal, en la mayoría de los casos, está tan afectado psicológicamente que su petición de muerte es en realidad una petición de ayuda. Sin embargo, los que lo rodean, cuando están a favor de la eutanasia, no están en realidad queriéndole ayudar en su sufrimiento, sino que quieren eliminar al paciente para eliminar el sufrimiento de ellos. Quieren quitarse la carga de encima. Una vez más vemos cómo la falsa ética de la calidad de la vida humana, tan afín a la eugenesia, se hace presente esta vez al final de la vida. La respuesta provida sigue siendo la misma. La dignidad intrínseca de toda persona humana, no importa cuán enferma esté o cuán improductiva sea. Si de verdad amamos a nuestro prójimo, lo cuidaremos y lo mitigaremos en sus dolores hasta que la muerte le llegue. Nos solidarizaremos con él y no permitiremos que la desesperación lo embargue. Este es el llamado que hacemos. Quizá estas personas que están sufriendo en el momento de su enfermedad o de su etapa terminal, quizá también se quedaron sin voz. Entonces también seamos la voz de los que ya no tienen voz en el caso de ellos. También defendámosle su dignidad humana, su vida, que no nos corresponde a nosotros decidir si son o no carga para nosotros mismos o si ellos merecen o no seguir viviendo. No es nuestra función ser dioses con ellos y decidir si mueren, viven o en qué forma les permitimos vivir o morir, porque hasta hay diferentes formas de eutanasia, ¿no? Diferentes métodos que se están utilizando. Tampoco es una función que nos haya asignado nadie. Entonces no lo hagamos. Pues si Dios nos los permite, la próxima semana vamos a continuar con este tema de la eutanasia, porque es un tema todavía un poquito extenso. Ahorita ya no tenemos mucho tiempo porque tenemos varios avisos que queremos comunicarles. Comentándoles que el día de hoy precisamente se llevó a cabo una manifestación de una coalición de ciudadanos que están en defensa del matrimonio varón y mujer. Esperamos que haya sido eco para ustedes si los vieron. Las mujeres llevaron playera rosa, los varones playera azul, en ese sentido precisamente de que los humanos nos hemos diferenciado biológicamente en nuestros genitales, en la sexualidad. Y precisamente en los roles que desempeñamos tenemos también una diferenciación. Somos iguales ante Dios en dignidad, somos iguales ante la ley en nuestros derechos, pero desde luego que somos diferentes anatómica y biológicamente. Sí, por ahí tenemos también una marcha que se llevó a cabo el día de hoy en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, que fue la marcha por la vida, que marchamos por los pasos, perdón, no recuerdo el nombre. Pasos por la vida. Pasos por la vida, perdón. Sí. Y se concentró miles de personas pues en las calles del Distrito Federal. Esperemos que continúen estas marchas en favor de la vida y se puedan unir todos aquellos quienes queremos defender la vida. Incluso llegaron muchas personas de diferentes estados de la República, no únicamente del Distrito Federal. Esperemos que las próximas marchas, Dios mediante, podamos asistir. Nos organizamos y nos vamos, ¿no? Si tenemos algún familiar por allá, pues que nos haga un espacio y nos dé la bienvenida por lo menos un día y ser parte de estas marchas. Hagamos historia defendiendo la vida. Y les invitamos también a hacer historia aquí en Tijuana, porque de veras es un evento sin precedentes. Una peregrinación que inició hace 2 años en Europa, llega a Tijuana, llega a la República, precisamente entrando por la ciudad donde comienza la patria, Tijuana. Este 2 de mayo les esperamos en el Encuentro Regional Provida en el Santuario de Beata Teresa de Calcuta. A este encuentro Provida llega Nuestra Señora de Czestochowa. Es la imagen patrona de Polonia. ¿Y quién era de Polonia? Pues San Juan Pablo II, San Maximiliano Kolbe, Santa Faustina. ¡Oh, qué emoción! Todos ellos rezaron ante esta imagen
Todos ellos pasaron horas rogando por nosotros precisamente, así que ahora vayamos a recibir a Nuestra Señora de Czestochowa este 2 de mayo a las 9 de la mañana en Santuario Beata Teresa de Calcuta, Colonia Murúa. Ahí les esperamos y durante el día habrá conferencias, está el doctor Pablo Flores, está Marcela Vaquera, viene de Mexicali, Beatriz Arriola de Tecate, les esperamos. Y también, recuerden, acto de desagravio y Santa Misa presidida por el señor arzobispo Don Rafael Romo Muñoz. 2 de mayo es precisamente la próxima semana, el próximo sábado. Pero ¿qué más? Ya me emocioné, Claudia. ¿Qué más tenemos? Con respecto a Nuestra Señora de Czestochowa, tenemos la bendición que estará con nosotros aquí en la ciudad durante un mes aproximadamente, sí, y estará visitando diferentes parroquias de aquí de la Arquidiócesis de Tijuana. El próximo programa podemos proporcionarles más información exacta en dónde va a encontrarse Nuestra Señora de Czestochowa, incluso en la página de Facebook de Provida Santa Faustina, sí, también 40 días por la vida. Ahí se les va a poder proporcionar el programa y ustedes puedan asistir a aquella parroquia que les sea más cercana a su casa. Nuestra Señora o la imagen estuvo ya en la Ciudad de México y participó en la campaña 40 días por la vida. La clínica donde estuvo la imagen de Nuestra Señora, para gloria de nuestro Señor, fue clausurada. Entonces de la Ciudad de México viene a Tijuana para de aquí iniciar la peregrinación, pero ya nos concedió precisamente a los mexicanos el milagro, intercedió para que se nos concediera el cierre de esa clínica de abortos durante la campaña de 40 días por la vida. Así es. Entonces precisamente viene y ha impulsado esta peregrinación, la fuente que mencionó Claudia, Vida Humana Internacional. Incluso ahorita que tomas el tema de 40 días por la vida, ya tenemos nueva fecha para la próxima campaña. Para quienes quieran sumarse, todavía tenemos un poquito de meses para prepararnos. No quiere decir que estamos detenidos sin nuestra oración. Estamos en oración constante, diaria, con el sacramento de la confesión, con el sacramento de la comunión, que no debemos dejar ni un solo día, la comunión. La confesión, si es posible, una vez al mes, es importantísimo si quieres ser parte de estos movimientos Pro Vida. Y ya tenemos fecha, que es el 23 de septiembre, y pues conforme pasen en los programas vamos a darles más información. Así que organizarse, a unirse con nosotros o en su parroquia, en su comunidad, en su familia, pero lo ideal es que sí reporten cuántas personas están orando. Tienen ahorita para planear, pueden acercarse también el día 2 de mayo, habrá una mesa de información de lo que es la campaña 40 días por la vida, para que vayan sabiendo en qué consiste, cuáles son las formas en que pueden apoyar a esta causa que es el inicio del fin del aborto. Gracias a Dios que nos ha permitido verlo al cierre de, bueno, se cerraron más clínicas, pero esa fue la que estuvo en Nuestra Señora. Pues ahorita para las personas quienes han estado escuchando la radio ya 1 hora, 2 horas atrás, el programa anterior a nosotros fue el programa de Dando la Gloria a Dios con el Padre Carlos Santillán, y pues queremos invitarlos a un desayuno que se llevará a cabo en el restaurante La Escondida con el tema Cómo sanar el árbol genealógico, y es una segunda conferencia con este tema, y esta conferencia es impartida por el Padre Carlos Santillán. Los invitamos el día 6 de mayo, restaurante La Escondida, a partir de las 9 de la mañana. El costo es de 120 pesos. Ojalá podamos conocernos, estrechar nuestras manos ahí. Queremos enviarle un saludo al señor Javier Navarro, quien tuvo a bien comunicarse con nosotros en un programa anterior, pero no alcanzamos a saludarle. Señor Javier Navarro, estamos a sus órdenes. Puede consultar también en la página de Facebook, es Provida Santa Faustina, y para todos también estamos a sus órdenes en el 664-508-2154. Ojalá puedan consultar la página de la peregrinación, se llama De Océano a Océano. Les esperamos en nuestro siguiente evento, Encuentro Regional Pro Vida Tijuana 2015. Acompáñenos, por favor. Y también queremos darle las gracias a todas las personas quienes apoyaron en el desayuno del día de ayer, 24 de abril, que fue el tema 5 lenguajes del amor. Les damos las gracias a todas las personas quienes apoyaron para este ministerio de Viñedo de Raquel. Sí, recuerden que lo que busca el viñedo es la sanación de personas que han sufrido las consecuencias de un aborto provocado.
Oremos por ellas, oremos por quienes defienden la vida y seamos la voz de los que aún no tienen voz. Dios les bendiga. Hasta luego. Celebra la vida, celebra la vida. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo